RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Nos encanta estar en sintonía con ustedes. Gracias además por siempre conectarse y seguir nuestra programación y todo lo que Radio Caracas Radio les ofrece todos los días 24/7. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González; y quien les saluda en la conducción de este espacio, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de los múltiples espacios que les ofrece Radio Caracas Radio para ver nuestra programación, tanto en vivo como en diferido. En YouTube, @RCR750, también pueden hacerlo buscándonos en Periscope y en Twitter, @RCR750, y por supuesto a través de www.rcr750.com. Allí tienen todos nuestros programas, tienen el canal en vivo y además también pueden sintonizar a lo largo del día todos los programas que van subiendo y que por supuesto forman parte de nuestro contenido diario. Y recuerden además también que este programa llega gracias al emprendimiento honesto que apoyamos, y uno de ellos es Habibis Cakes. Si ustedes están buscando postres de calidad, postres a buen precio y que sobre todo están hechos con mucho, pero con muchísimo amor, además de que el dulce es amor de por sí, pues tienen que seguir a Habibis Cakes. Ellos tienen múltiples presentaciones, múltiples variedades de postres, las que ustedes pidan. Ellos están en Instagram como @HabibisPisoCakes, pueden escribirles, están listos para recibir sus pedidos para el fin de semana, y además tienen servicio de entrega a domicilio, así que se los pueden entregar directamente en la puerta de su casa. Y además, como les decía, múltiples presentaciones, pequeño, individual, familiar, gigante. Además, también hacen pasteles y dulces para ocasiones especiales, así que es cuestión de que les escriban, que ellos van a estar allí para atender todo lo que necesiten y todos sus gustos. Así que ya saben que Habibis Cakes, @HabibisPisoCakes en Instagram, allí sí, los pueden buscar, y pues con eso, pues por supuesto, podrán adquirir sus postres. Y bien, vamos entrando en materia este programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa internacional, vamos a estar en Perú y en España. Pero queremos comenzar con Perú, porque Perú además, creo que todos los ojos de América Latina están hoy sobre Perú. Creo que lo que va a ocurrir el día domingo es muy importante y será decisivo para toda la región, para toda América Latina. Finalmente llega la segunda vuelta presidencial, y por eso hemos invitado a una gran defensora de la libertad para conversar con ella sobre este tema. Además, contamos con ella la vez pasada cuando ocurrió la primera vuelta, con su lectura maravillosa de lo que podía significar esto. Y bueno, finalmente ha llegado la segunda vuelta, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, y bueno, todo se decide entre dos modelos claramente definidos y con una clara aspiración cada uno. Por eso hemos invitado a Berta María Carrillo, experta en comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo, como decía, amiga de la libertad y por supuesto amiga de nuestra causa, y nos une la misma causa, que es la de la libertad. Bienvenida, Berta, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Pedro. Un gusto nuevamente estar contigo y poder dirigirme también a tu audiencia en Caracas y en toda Venezuela. Gracias, amigos. No, gracias a ti, Berta. Y lo primero con lo que quiero comenzar es, ¿dónde está Perú hoy? Es decir, estamos ya a 3 días de la elección. Además, te agradezco muchísimo el tiempo hoy, porque sé que hoy es el cierre de campaña y andan corriendo, andan en mil cosas. Tú, además, estás vinculada al equipo de campaña de Keiko Fujimori desde el punto de vista de los expertos. ¿Cómo está hoy Perú? ¿Cómo está sintiendo la situación a 3 días de este día tan importante como lo será la elección, la segunda vuelta presidencial del domingo? Sí, a ver, creo que perdimos la conexión, no sé, a ver, vamos a esperar que se conecte unos segundos. Conversamos con Berta María Carrillo desde Perú. Ella pues es parte del equipo de técnicos del equipo de Keiko Fujimori, además analista, experta en el tema organizacional, y además también una gran defensora de la libertad. Así que vamos a esperar que se conecte nuevamente.
porque conversamos con ella hoy, que además hay cierre de campaña en Perú, muy importante poder conversar con ella un poco sobre cómo está el clima, el ambiente en Lima y en Perú en general, de cara a lo que va a ser esta segunda vuelta presidencial del día domingo. Hemos visto en los últimos días, además, cómo las encuestas pues, han reducido el margen, la diferencia que existía inicialmente muy preocupante entre el candidato comunista Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hoy pues están mucho más cerca, de hecho ya se habla de empate técnico y en algunas, incluso en algunas de estas encuestas ya Keiko está por encima, lo cual por supuesto desde luego todo lo que significa ese entendimiento por parte de la sociedad peruana de que ni votar en blanco ni votar por Castillo es una opción, pues pareciera que Perú está en estas últimas horas estará virando hacia el sentido común, ¿no? Y la lógica de votar por la libertad. Y por eso vamos a conversar con Berta. Me dice por acá que tuvo problemas con su internet, pero que ya regresa nuevamente. Así que ya la vamos a tener seguramente en pocos minutos. Pero como les decía, muy importante lo que va a ocurrir en Perú y que además forma parte de lo que hemos venido hablando de la importancia, digamos, de dos modelos claramente definidos, ¿no? Y aquí también un poco la reflexión que siempre hemos hecho alrededor de la importancia de las segundas vueltas, ¿no? Dentro de todo, las segundas vueltas presidenciales, porque permiten al final como que definir muy bien, pues dos visiones o dos modelos. En la mayoría de los casos lo vivimos en Ecuador recientemente entre Lazo y su contendor, lo hemos visto pues en varios países y ahora es el turno de Perú. Y aprovechando este tema y el por qué la importancia de elegir bien, el por qué la importancia de votar bien, el por qué la importancia de tomar decisiones correctas como sociedad, aprovechando que todavía pueden hacerlo, porque Venezuela acaba de decirlo, pues no tenemos esa oportunidad. Hoy que tienen la oportunidad de decidir bien los peruanos, pues también entender lo que está pasando en la región. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo el régimen de Ortega en Nicaragua, pues literalmente sacó del juego, ya tenía varios días en esto, pero ya oficialmente encerró en su casa a la candidata Cristiana Chamorro, la principal candidata de oposición de cara a las elecciones presidenciales que hay en Nicaragua. Parte de las mismas prácticas que hemos visto en Venezuela, de las mismas prácticas que hemos visto en Cuba. Así que la realidad es que al final yo lo decía ayer en una reflexión que digamos, hacíamos sobre este tema, mientras exista este llamado triángulo del mal, este triángulo de las penumbras, no de las Bermudas, sino de las penumbras, citando o parafraseando esa caricatura de Pinilla tan gráfica donde ponen un mapamundi el triángulo que generan Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras no entendamos que hoy allí se concentra la maldad y la intención absoluta de tomar el control de la región por medio de prácticas que ya ni siquiera son dictatoriales. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que comprender cuando hablamos de este clima y de todo lo que está pasando. No podemos seguir hablando de dictaduras convencionales. Nosotros no podemos seguir llamándole a lo que ocurre en Cuba dictadura, ni a lo que ocurre en Nicaragua dictadura, ni a lo que ocurre en Venezuela dictadura. Son regímenes criminales, son regímenes que además, de cara a la comunidad internacional, hacen lo que quieren. E incluso podemos irnos fuera de nuestra región y podemos irnos a, por ejemplo, Bielorrusia, al punto de lo que hizo el régimen de Lukashenko, y cómo la comunidad internacional no hizo nada, y lo mismo está pasando con Nicaragua, lo mismo está pasando con Cuba y con Venezuela. Es decir, se sigue dando el carácter de político a quienes son realmente criminales, y esto por supuesto es una de las reflexiones que hacíamos ayer, porque no podemos comprender lo que ocurre en América Latina y a lo que podría llegar Perú con un gobierno del señor Pedro Castillo, si no se entiende que aquí hay un proyecto que lo que busca precisamente es tomar el control de la región a partir de prácticas que, insisto, son mucho más allá que dictatoriales, son criminales y que no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de someter a poblaciones a la humillación, a la muerte, al hambre, a la miseria. Y la historia está llena de ejemplos de esto, y aún así la gente pues sigue mordiendo el anzuelo porque bastante astutos que son estos individuos. Tenemos a Berta nuevamente con nosotros. Berta, tranquila, entendemos los problemas de conexión, no pasa nada, pero gracias por el esfuerzo de regresar. Y para no perder aquí, tú sabes, aprovechar el tiempo al máximo contigo, te preguntaba cómo está la situación ahí en Perú, cómo la percibes, tú además que has estado integrando el equipo de campaña de Keiko Fujimori.
¿Cómo estás sintiendo la situación hoy en Perú? Hemos visto episodios de violencia muy, muy peligroso esto, porque ese siempre es el primer paso, pues ya sabemos que como lo que ocurrió en Venezuela. ¿Cómo estás viendo la situación de cara a estas 72 horas previas a la elección? Mira, la situación está polarizada. Por un lado, nosotros dando un mensaje de esperanza, de paz, de que el peruano vaya a votar sin miedo, sin coerción, sin los temores que nos están dando del otro lado, que vayamos a votar por el Perú con un voto libre, sea por quien sea. Claro, nos encantaría que apuesten por la propuesta de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, porque es la apuesta por la democracia, por la libertad, por los derechos. Sin embargo, por el otro lado, sí hay serias amenazas, graves amenazas no inventadas, sino dichas por ellos mismos, por el líder y el dueño del partido por el que postula Pedro Castillo, que es Vladimir Cerrón, diciendo que si de ganar Keiko Fujimori no va a quedar nada debajo de las piedras y el pueblo va a tener que salir desde el 7 de junio a reclamar y a protestar y van a quemar lo que tengan que quemar. Entonces, sí, hay temor por la gente, los supermercados se están desabasteciendo ya, los productos de primera necesidad ya no los encuentras, ya no encuentras pollo, ya no encuentras agua fácilmente en los supermercados, la población está aterrada por las muestras de violencia que puedan venir después, por las amenazas que existen. Sin embargo, hay que mantener la calma, hay que confiar en que las Fuerzas Armadas resguarden el orden y que no sean sobrepasadas por estos sujetos e ir a votar, no tener miedo, porque lo peor que podemos hacer nosotros es ceder nuestro derecho a votar por el miedo. Y eso significa, implicaría ceder nuestra libertad, ¿no? Y fundirnos en un régimen que indefinido, ¿no? Una caja de sorpresas, pero que todos sabemos que serían malas. Es decir, uno no Muy espera ninguna malas. sorpresa buena de allí. Fíjate, Berta, pero a mí lo que me llama la atención de lo que tú nos comentas es que el simple hecho de que tú menciones que una de las opciones que se vota el domingo está dispuesta a ir contra todo y no aceptar la voluntad de los peruanos, incluso si fuese contraria a lo que ellos proponen. El simple hecho de que tú menciones de que una opción esté prácticamente diciendo que va a quemar el país, ya debería ser suficiente motivo de alarma para los peruanos, pero para el mundo, para América Latina, de lo que significa el señor Pedro Castillo, de lo que representa o lo que representaría un gobierno de él para el Perú y para la región. Es decir, la propia manera de proceder ya de por sí genera alarma, porque por lo menos Hugo Chávez, insisto, a pesar de las múltiples similitudes que existen, por lo menos Hugo Chávez engañó a buena parte del país y mintió en muchas ocasiones. A mí lo que me sorprende de este señor es su excesiva sinceridad, al punto de que no ha ocultado ni por una vez cuáles son sus intenciones con el Perú. Eh, y sobre todo me preocupa, Berta, porque al final este señor fue el más votado en la primera vuelta. Pareciera que conectó con una parte de la sociedad que está harta, pero que todavía no, quizás, o probablemente ya sí, pero hasta el momento en que él ganó esa primera vuelta, no entendían el riesgo que significa pues, estas ideas para el Perú. ¿Tú sientes que el peruano ha cambiado un poco su manera de ver la situación? ¿Crees que ha entrado más en conciencia? Porque de verdad me preocupa mucho escuchar esto. Esperamos y tenemos fe en los peruanos, en su capacidad reflexiva, en su capacidad de informarse, de leer, de googlear. Es tan fácil buscar información sobre Venezuela, que es tan cercano a nosotros y que tenemos 1 millón de venezolanos viviendo con nosotros, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre los demás regímenes. Pero sin embargo, y a pesar de toda la evidencia, porque no es nada, no es ningún invento, no es que lo diga yo, Berta María Carrillo, que ahora estoy apoyando a la propuesta de Keiko Fujimori, sino ellos mismos lo dicen de manera tan abierta, lo dicen en mítines, lo dicen en entrevistas. No solamente Castillo, Cerrón, el líder de su partido, los congresistas electos que van por el poder,
que van para cerrar el Congreso en caso el Congreso no quiera hacer lo que el Ejecutivo les ordene, que van por la la Asamblea Constituyente, perdón, y que van por las estatizaciones, por prohibir las importaciones. Entonces, decimos tan fuertes y con fuerte evidencia de que cuatro de sus actuales congresistas, de los congresistas electos, tienen conexiones con el terrorismo. Entonces, no estamos hablando solamente acá de comunismo, sino estamos hablando de comunismo con terrorismo, y el terrorismo viene enlazado y hermanado con el narcotráfico. Entonces, se viene una tragedia y esperamos que los peruanos, después de toda la información que hemos dado, que hemos ofrecido en conferencias, en entrevistas, en los debates, en el debate de los candidatos presidenciales, que haya una capacidad de análisis y que abran los ojos, que nos dejemos de odio, porque está primando mucho, ya lo mencionaste, ese distanciamiento entre peruanos, ese odio, ese enfrentamiento que se ha exacerbado, la lucha de clases, de la gente del interior del país con la gente de Lima, del provinciano con el limeño, del pobre con el rico. Entonces, esperamos un clima de paz, un clima de unidad, porque solamente unidos vamos a poder salir de estas. Sinceramente, son unas elecciones que están muy reñidas, hay un empate técnico y solamente el cambio de estos resultados los va a dar los indecisos, los que aún no se deciden por el voto, que la mayoría, que algunos están en el sector A, B y C socioeconómico, o sea, es gente preparada, gente que ha tenido la oportunidad de acceder a educación. Y también el sector D y E, por las carencias que ha habido gobierno tras gobierno de los estados, porque hubo un progreso económico, pero no hubo un desarrollo que llegó a todos, que también es cierto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, hacer un chip, un cambio del Estado hacia un Estado ágil, eficiente, no corrupto. Fíjate, Berta, lo que tú dices es tan importante y justo cuando te recuperábamos para seguir conversando contigo, yo hablaba de la importancia de elegir bien cuando hoy todavía ustedes pueden hacerlo. Lamentablemente en Venezuela eso no es posible desde hace mucho tiempo, ni lo será hasta que el régimen salga, esa es la realidad. Pero ustedes hoy tienen la oportunidad de elegir y de hacerlo bien, ¿no? Y a mí me ha preocupado ver en algunos círculos cercanos de personas que han, por alguna razón, han estado cercanas, me refiero a amigos peruanos, que pareciera que tienen un odio visceral hacia Keiko Fujimori por una no, y aquí no la voy a defender ni a juzgar, porque probablemente, digamos, la justicia estaba demostrando ciertas cosas, ella se ha puesto a la orden de la justicia, ella ha aclarado mil veces todo lo que hay en marcha, pero pareciera que a ella le achacan la responsabilidad de muchas cosas que no tuvieron que ver con ella y que, bueno, es el peso de un apellido que obviamente es un apellido histórico en Perú, por su padre, por el gobierno de su padre, pero me preocupa que a veces llego a ver personas que incluso yo aprecio y que veo que son inteligentes, que son preparadas, que han estudiado, y que el odio visceral hacia Fujimori es tal que prefieren enviar al Perú al abismo eligiendo a un comunista antes que reconocer que la propia Keiko Fujimori, yo perdí la cuenta de en cuántos eventos ya ella ha pedido perdón públicamente, se ha comprometido a respetar la democracia. O sea, hasta los Vargas Llosa, enemigos históricos del Fujimorismo, hoy han decidido que Keiko es, como lo dijeron ellos, el mal menor, pero más allá de eso, creen que es la única opción que garantiza la democracia en el Perú. Eh, ¿Cuál es tu lectura de esto? Porque pareciera, y eso sí me recuerda mucho a la época de Chávez, aunque yo estaba muy pequeño, pero cuando uno revisa la historia, que gran parte del triunfo de estas personas, ok, la sociedad tiene una parte de responsabilidad, pero también las élites y los sectores intelectuales se prestan por odios y resentimientos absurdos al punto de destruir al país. Así es, Pedro. Ha habido 20 años, 30 años de manipulación informativa y manipulación educativa. Tanto en los medios de comunicación se ha machacado la imagen de Keiko Fujimori. El movimiento existe en Perú, un movimiento fuerte, no a Keiko. Existe incluso desde el 2006.
5 años antes de que Keiko se lanzara por primera vez a la presidencia. O sea, un no a Keiko. O sea, ¿por qué la odian tanto? Porque fue hija de un expresidente que sí cometió errores, que cometió delitos y que ya está pagándolos, ¿no? Tiene 25 años de cadena y que ya lleva, me parece, 18, 19 años cumpliendo en cárcel por los delitos cometidos. Sin embargo, a Keiko, por ejemplo, hasta ahora la justicia, a pesar de que estuvo 16 meses en cárcel, no le ha encontrado nada. Llevan investigándola 5 años y una justicia que no es pro Keiko, ¿no? Porque no ha habido gobiernos fujimoristas desde el 2000, desde el 2000 ya no hay nada. Entonces ha sido una justicia más bien contraria, más objetiva, por decirlo así, o imparcial, quizá, pero no le he encontrado nada hasta ahora. Entonces, ¿de qué delitos estamos hablando? Y cargar con la mochila del padre también, yo creo que es demasiado injusto para los hijos. Aquí hay que respetar las individualidades, ¿no? Y las responsabilidades individuales por las acciones que uno comete. Y ya lo ha dicho Keiko también abiertamente en el juramento del día jueves. Vamos a investigar y si hay culpables, pues se va a sancionar por lo hecho, ¿no? Por el caso de las esterilizaciones forzosas que acusan ahora a Keiko por haber esterilizado, y Keiko era una chica de 19 años cuando asumió como primera dama. Ahora mismo, yo ya estoy en base 4, tengo 43 años. Si yo le digo algo a mi papá, no creo que abiertamente lo acepte o me escuche y haga porque yo se lo digo. Mucho menos una chica de 19 años en ese tiempo con un papá presidente y con un asesor como demasiado poder como fue Vladimiro Montesinos, ¿no? Y por el otro lado, el caso de las universidades y colegios, casi se ha llegado al adoctrinamiento, a la satanización de lo que fue Fujimori. Se le reconoce, sin reconocerse mayormente los beneficios que trajo su primer gobierno, que fue la pacificación del país y la reactivación económica, porque quedamos nosotros con una inflación peor de la que tiene Venezuela actualmente o peor de la que tenía hace 2 años Venezuela, después del 85, no, del 90, ¿no? Del periodo de Alan García del 85 al 90, y estábamos sumidos en el terror de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces nos trajo paz y nos trajo plata, ¿no? No se reconocen, se ha hecho mucho daño desde las aulas, al terrorismo no se le toca o se le dice guerrilla, fue una guerrilla, un conflicto armado hubo en el Perú, no se dice hubo terrorismo, hubo terror, eh, y se denigró muchísimo la imagen de Fujimori y por ende de quien ha sido su heredera política, ¿no? O la hija que sí quiso entrar en la política, Keiko, heredó los pasivos y los activos que pueda traer el apellido Fujimori. Sí, eh, al final la historia, bueno, la historia se interpreta, la historia tiene hechos que son innegables, pero cada quien busca traerla a su lado, pero la realidad es que aprendiendo lo que hay que aprender del pasado, no podemos pretender achacarle cosas que no son responsabilidad de ella. Y te digo, a mí me ha impresionado mucho, por un lado, como te decía, ver a personas muy preparadas caer en algo que para mí es inexplicable, ¿no? En términos de lo que significa, incluso conociendo testimonios reales de amigos nicaragüenses, cubanos, venezolanos, y que todavía por ese odio no entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? Y quizás es un cálculo demasiado personal ese que hacen, pero muy lamentable porque te digo, yo creo que lamentablemente mi país ha servido como todo aquello que no se debe hacer, ¿no? Igual que Cuba, que Nicaragua, y bueno, si de algo sirve, que sea para alertarlos a ustedes a que escojan bien, ¿no? Eh, Berta, hablando precisamente sobre ese tema de los venezolanos se han involucrado muchísimo en la campaña desde la sociedad civil, muy organizados, con testimonios muy duros. He visto muchísimos videos que han salido hechos pues con, ¿sabes?, con los mínimos recursos, pero intentando
sacudir a Perú para que evite caer en las garras del señor Castillo. Eh, ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Porque muchos están preocupados, digo, muchos están preocupados porque Perú es probablemente para muchos el segundo país al que tuvieron que emigrar después de salir de Venezuela, porque primero tuvieron que pasar por Colombia, ahora están en Perú, y muchos piensan que es posible tener que emigrar una tercera vez. Y no solamente ellos, también los peruanos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos, Berta? Porque también aquí, por supuesto, nos escucha un gran público venezolano y muchos hacen preguntas sobre por qué, digamos, qué hacer, sobre todo si no se logra el cometido de que Keiko triunfe como al final todos esperamos que ocurra, que gane, ¿no? En primer lugar, palabras de absoluta gratitud al pueblo venezolano, a la diáspora venezolana a lo largo y ancho del mundo. Hemos tenido muestras de solidaridad maravillosas que realmente nos conmueven. Conocemos, quienes trabajamos por la libertad, conocemos la realidad y quienes trabajamos en los programas sociales también conocemos cómo están viviendo los venezolanos y que lamentablemente no hemos podido cubrir todas sus expectativas como humanos, como ciudadanos en el país. Se han cometido también algunas arbitrariedades, hay que decirlo, y lamentamos profundamente que a pesar de todo esto, y lo agradecemos, se hayan solidarizado con nosotros. Hemos visto innumerables muestras de ayuda, de apoyo, porque también van a sufrir ellos como parte de nuestro pueblo ya, van a sufrir las consecuencias de un gobierno. Lo mismo que a los venezolanos o a los peruanos, que ahora somos un solo pueblo, le decimos calma, esperemos que la razón gane al odio, que la unidad supere toda la desunión y toda la animadversión y la polarización que se está viviendo ahora entre nosotros mismos peruanos. Y esperemos hasta los resultados del 6 de junio o del 7 de junio quizá, o del 8 de junio, porque si va a ser a cuentagotas los votos, esperemos en paz, eh, que se dé lo mejor para todos nosotros. Y si no es así, pues yo sé que ustedes como venezolanos ya han vivido y que a pesar de que muchos peruanos, como bien lo dices tú, Pedro, amigos, gente preparada, gente con acceso a información, aún siguen apoyando estas ideas tan retrógradas del comunismo por un odio, esperemos que cedan, ¿no? Que ceda, que cunda la razón, que cunda el amor por el país, que cunda pensar en el futuro, porque nos estamos jugando todo aquí, y ánimo. Y después de esto, pues, como dicen algunos, equivocadamente saldremos a la calle. Si es que Castillo va a hacer medidas anticonstitucionales, vamos a salir a la calle. Yo sé que aunque salgamos a la calle, ¿cuántas veces han salido los venezolanos en marchas, en protestas? ¿Cuántas vidas se han dejado en las calles? Como para replicarlo también nosotros. No es fácil sacarlo, pero daremos la batalla, ¿no? Desde la sociedad civil y con las organizaciones democráticas que queden en el país, eh, estaremos al pie del cañón, ¿no? Y esperamos que también las organizaciones internacionales garanticen la defensa y la conservación de la democracia, del sistema democrático en el Perú. Así es, Berta. Bueno, desde acá les enviamos toda nuestra fuerza. Lo importante, independientemente del resultado del domingo, independientemente es no rendirse y luchar y no entregar el país. Ojalá los peruanos salgan a votar, ojalá que sea la mayoría de los peruanos la que decida lo que va a ocurrir en los próximos 5 años y no una minoría por todo un país. Ojalá sea así, ojalá que escojan bien y sobre todo ojalá que puedan cuidar y mantener por votos aquellos que si no lo logran por ahí tendrán que recuperar en las calles. Y ojalá que no lleguen a ese punto, sino que puedan escogerlo en las urnas, votando y cuidarlo, porque si no va a ser mucho más difícil recuperarlo, pero estoy seguro que también lucharemos y bueno, nos uniremos en la lucha porque al final es la misma. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, Berta, gracias por acompañarnos, muchísimo éxito hoy en el cierre de campaña, cuídense mucho porque seguramente
bueno, los violentos van a buscar hacer de esto también una excusa para justificar cualquier cosa. Y bueno, el mayor de los éxitos el día domingo, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Perú y por favor manténnos informados y ojalá que nos podamos ver pronto aquí o allá donde la libertad nos una. Muchas gracias, Pedro, y un saludo a todos los amigos desde Caracas. Y que viva la libertad. Que viva la libertad. Bien, amigos, conversábamos con Berta María Carrillo, experta en comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo, miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí sea la libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.